¿Se ha preguntado alguna vez si estamos solos en el universo? Mi equipo y yo hemos pasado más de 30 años investigando el fenómeno ovni y el análisis de las evidencias parece conducir a una sola conclusión. Somos constantemente visitados por inteligencias de otros mundos. ¿Acaso son los gobiernos quienes lo mantienen oculto, clasificando y desestimando los relatos de civiles y militares? Pero ¿quién podría negar la veracidad de cientos de videos y testimonios? Pareciera que estos seres se interesan por nuestra energía, nuestras estrategias militares, nuestra política y hasta nuestro espacio exterior. Pero, ¿cuál es su objetivo? ¿Nos protegen o nos estudian? Y sobre todo, ¿por qué aún se mantienen en el anonimato? Acompáñeme a buscar todas estas respuestas dentro de los expedientes secretos. My gosh. Oh, got it. Jóvenes, hoy es su día de suerte. Jóvenes, no estamos solos. No estamos solos, de veras. En el año 2017, una serie de videos sobre avistamientos de objetos aéreos anómalos realizados por aviones de la Marina estadounidense fueron filtrados por exagentes de inteligencia, generando un gran debate. Los archivos son conocidos como Tic Tac, Gimbal y Go Fast. La filtración tomó tanta relevancia que el propio Pentágono debió dar explicaciones y durante el año 2020 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos admitió por primera vez que se trataba de objetos voladores no identificados y que las imágenes eran reales. I'm not as skeptical as I was a few years ago. The videos were released by the Department of Defense. The Department of Defense made the decision to release them. No quedó duda, aquello oficializaba lo que por años se había difundido de modo clandestino. Es una situación muy interesante porque parecería que el Pentágono había olvidado esta temática y ahora públicamente nuevamente vio estar interesado en el estudio de esta temática. Todo se debió a la filtración de diversos videos que empezaron a grabarse por personal militar por ahí del año 2004 y se empezaron a identificar estos antes denominados los ovnis o UFOs y ahora se cambió la nomenclatura desde el punto de vista militar y esa nomenclatura se conoce ahora como UAP o UAP. Y de una u otra forma el público estadounidense empezó a inquietarse sobre esos videos, de tal forma que yo creo que fue una presión por una parte del público en general para que el Pentágono aceptara. Son videos filmados por militares, pues le dio un giro a esta situación que había permanecido olvidada por muchos años. Estados Unidos es probablemente el país que más recursos en el mundo tiene para investigar el fenómeno ovni. Sin embargo, han optado por compartir muy poco de esas investigaciones con la opinión pública. ¿Por qué? No lo sabemos. México, por el contrario, no dedica recursos a investigar este fenómeno y ni siquiera reconoce su existencia, al menos no de forma oficial. Sin embargo, hubo una única oportunidad en su historia en que se pronunciaron al respecto de este fenómeno. Fue durante el llamado Caso de Campeche.
Las tareas habituales de los militares a bordo del avión Merlin C-26A de la Fuerza Aérea Mexicana eran patrullar sobre Campeche y el sureste mexicano dentro de la península de Yucatán. Su misión era buscar avionetas, aviones y pistas de aterrizaje de los narcotraficantes de los cárteles mexicanos. La pista está aquí a la 1. A las 12 de nuestra posición, oiga, 2.3. No, pero la pista está a la derecha. Para esa tarea, el C-26 está equipado con una cámara infrarroja, llamada también FLIR, y un radar con un alcance de 50 millas. ¿Tienes la laguna a la vista? El 5 de marzo del 2004, mientras se ejecutaba la búsqueda sobre la laguna Miramar en la selva Lacandona, los tripulantes del C-26 se toparon con algo que no estaba en sus planes. Los radares les indicaron una presencia anómala en el aire, fenómeno con el que lograron hacer contacto solo a través del equipo de la aeronave, ya que no lograban verlo a simple vista. El personal militar visualmente no pudo detectar estos objetos. Originalmente los detectó a través de radar. Y desde ese momento, el personal militar utilizó las cámaras FLIR para poderlos seguir, y fue cuando se inició la grabación. Aquí va. Ahí va. Ahí va. ¿Y por qué hasta ahorita lo agarras? ¿Qué es, Juárez? Juárez, ¿qué es? Un punto, ahí está. Está exactamente atrás de nosotros. Es correcto, ahora está a las 7 de nuestra posición con 10.5 millas. Lleva rumbo 283 y 334 de velocidad. Gracias al radar infrarrojo, notaron que lo que estaba en sus pantallas realizaba movimientos bruscos. Algo llamativo para la tecnología conocida hasta ese momento. Fue en ese entonces que el comandante ordenó utilizar la cámara FLIR. La cámara infrarroja capta objetos con un tipo de calor, y la cámara FLIR es aquella que puede videograbar en vuelo objetos los cuales están abajo del infrarrojo, objetos que no podemos ver a simple vista. A las 7, a la misma altura. Hay unas nubes ahí, se debe de ver. ¿Están a la misma altura, Telles? Afirmativo. Poquito, arriba. Al lado izquierdo de la pantalla se puede observar un cursor, el cual nos indica hacia qué posición está videograbando la cámara. Cuando el gráfico marca la posición 0, es que la cámara está filmando en posición horizontal. Esto es que los objetos estaban volando a la misma altitud que el avión C-26. Esto es a 3.500 metros de altura. A ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. Ve cómo se ve como en 2 fotos. Tiene como a las 7, 8 de la posición. Lo raro es que trae una punta adelante, un puntito adelante. Ah, cabrón. 3, 4, 5, 6. ¿Son 6? ¿Abajo o arriba? En medio, ahí van a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, güey, no, son 8. Qué barbaridad, ¿eh? Ahí se van a ver bien. Y van a una velocidad, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la pantalla. 8, 9, 10, 11 contando toda la cola. La tripulación no solo logró captar 1, sino hasta 11 objetos voladores no identificados. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok, no sabemos qué estamos viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros, pero no podemos saber qué distancia. Según los instrumentos de la aeronave, los objetos voladores tenían cuerpo y energía, lo que significa que realmente estaban en el cielo de Campeche aquel día. Entonces, ¿por qué los pilotos no los pudieron ver? Tal vez el mayor Magdaleno Castañón Muñoz y el teniente Mario Adrián Vázquez tengan la respuesta. Nunca los pudieron ver. Nunca pudimos identificarlo visualmente, a simple vista nunca. O sea que solamente a través del FLIR fue posible detectar la presencia de estos objetos. Sí, únicamente con el sistema FLIR infrarrojo, precisamente. Es decir, eran invisibles a la vista.
Yo considero que sí, porque ninguno de los tripulantes pudimos observarlo. ¿Se puede haber equivocado el radar o la cámara? La información no puede ser errónea, ya que es una información visual, que si es un objeto caliente que tenga movimiento, no nos podemos referir a algo que no vea, que no esté ahí. Hablando, por ejemplo, de aire caliente, ¿no lo registraría de esta manera? No, el aire caliente no lo registra. No lo registra. Tienen que ser objetos que estén produciendo calor. Exacto, un objeto que produzca calor. En este caso, estos 11 puntos que producían calor y que se ven a través de las imágenes del FLIR, podemos suponer entonces que a pesar de que no se veían, ahí estaban. Ahí se encontraban y se tenía referencia por las posiciones en que siempre estuvieron a la izquierda de nosotros, volando a la misma altura y aproximadamente a la misma velocidad. Ante estos datos, solo podemos hacernos una pregunta. ¿Qué clase de objetos podrían ser invisibles a la vista humana a pesar de estar a pocas millas de distancia? Jóvenes, hoy es su día de suerte. No estamos solos. No estamos solos, de veras. Qué cosa tan rara, Las imágenes son sorprendentes, pero como bien dicen los militares del C-26, son una prueba más de que no estamos solos. No creo que lo agarre el radar, tenemos un ángulo ciego ahí, oiga. Bueno, ese es uno, pero aquí tenemos otro a las 9. Él está siguiendo uno, yo estoy siguiendo el otro. No estamos solos. No estamos solos, de veras. En un principio, los directores de la Fuerza Aérea Mexicana investigaron lo que sucedió en Campeche, pero no pudieron llegar a las respuestas que necesitaban, sino todo lo contrario. Cada vez que revisaban el archivo extraído de las cámaras FLIR, las preguntas se multiplicaban. Al no haber un protocolo para la actividad OVNI, decidieron entonces buscar a alguien que pudiera darles una opinión sobre el tema. Es por eso que los videos llegaron a mis manos. Mi primera conclusión fue que el caso Campeche posee ciertas particularidades que lo hacen único. Se trata nada menos que un registro hecho desde un avión militar. No hace falta decir que una falsificación o montaje por parte de la Sedena no entraría en la discusión. Su veracidad no se discute. Y por si fuera poco, el C-26 no se encontró con un objeto volador no identificado, sino con 11, uno de los mayores avistamientos oficiales jamás confirmados. El 11 de mayo de 2004, 19 días después de haber sido llamado por Sedena, di una conferencia de prensa en la que comuniqué a todo México y al mundo que la Fuerza Aérea Mexicana había tenido un contacto con objetos voladores no humanos. Quiero presentarles las extraordinarias imágenes que recibí, que me parece a mí, deja fuera de toda duda de que se trata de un evento absolutamente real, auténtico, y que no hay posibilidad de confusión. Yo no creo que en la historia de este fenómeno se ha presentado algo que esté tan sustentado como este caso, me parece a mí. Como era de esperarse, aquella conferencia de prensa tuvo repercusiones a nivel mundial. Por primera vez, la Fuerza Aérea Mexicana reconoce que una de sus naves y sus radares registraron objetos no identificados en pleno vuelo. The 16 lights were following them. I don't think anything can be compared to this. The Mexican Air Force has released a video that some of you are going to find difficult to believe. Schnell und in einer Formation über den Wolken bewegen. Pues es una evidencia, es una prueba de la Fuerza Aérea Mexicana. Esta noche va a ver ustedes lo que captaron los radares y estas cámaras infrarrojas. Considero que ha llegado el tiempo en que se observe este fenómeno con seriedad, con la participación de científicos, autoridades, pilotos, militares. De esta manera todos trataremos de encontrar la verdad. ¿Ha pensado si la sociedad mexicana en este momento está preparada para una situación de estas? No. Posturas escépticas existieron siempre, respecto a todo y en todas las épocas. El escepticismo es muchas veces esencial para formar un pensamiento crítico, pero
Muchas veces, el escepticismo es un modo de encubrir nuestra incapacidad de aceptar lo que no podemos entender. Luego de ver el video, científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México afirmaron que las esferas no eran otra cosa que centellas, también conocidas como rayos globulares o rayos bola. Los rayos bola son estructuras móviles, sobre todo asociadas a las tormentas eléctricas, estas tormentas típicas de las tardes de verano. Son otro tipo de actividad eléctrica que ocurre en la atmósfera y realmente es un misterio, todavía no se conoce el origen, por qué se producen y algo que dificulta es el tiempo de vida. Estamos hablando de segundos, o sea, es muy efímero. Eso es algo también que lo define y que permite diferenciarlo de otros fenómenos que se han observado y de otros objetos que se han observado en la atmósfera. Otro detalle es que las centellas se generan en condiciones de tormenta y como se puede ver en el archivo de Campeche, los cúmulos no parecen nubes de tormenta. Entre otras de las curiosas explicaciones que han querido dar los científicos, se habló de los famosos globos sonda. Los globos sondas o radiosondas pues se utilizan en la atmósfera para saber qué es lo que está pasando de arriba, a otros kilómetros por encima de la superficie. Van conectados con dispositivos eléctricos que van midiendo las variables meteorológicas en las diferentes capas de la atmósfera. Si hay algo específico que tienen los globos sonda de México, es que están conectados al satélite GOES para seguir su vuelo, y todo su recorrido queda asentado en su base de datos. Si las consultamos, podemos darnos cuenta que el día que se grabó el video, en esa zona no se había soltado un solo globo. Aunque tal vez la teoría más defendida por los escépticos a través de los años es que las luces que se ven en los radares corresponden a los pozos petroleros de Cantarell. Pero esas plataformas se localizan entre 50 y 90 kilómetros del Golfo de México, muy lejos de la trayectoria del C-26, aunque ese no es el dato más revelador de por qué esa teoría es falsa. Veamos y escuchemos una vez más el video desclasificado. A las 7, a la misma altura. Hay unas nubes ahí, se ve de ver esto. A ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. Ve cómo se ve como en 2 faros. Viene como a las 7, 8 de la posición. Lo raro es que trae una punta adelante, un puntito adelante. Ah, cabrón. Lo raro es que trae una punta adelante, un puntito adelante. Tal cual, como dicen los pilotos y operadores del C-26, en la primera visualización se ven 2 esferas viajando a lo que parecería ser la misma velocidad, una más grande y otra pequeña. Las personas que sostuvieron la teoría de los pozos petroleros mostraron como evidencia fotos de los mismos que habían sido captados desde aviones. En esas imágenes también se ve este tándem de luz grande y luz pequeña, y por eso afirmaron que la luz pequeña que acompaña por debajo a las esferas era solo el reflejo del fuego de la torre sobre el agua. La cruz es pequeña, está marcando que el objeto tiene alta temperatura en su cuerpo. En este caso, los objetos que se detectaron precisamente aparecían cruces más pequeñas, lo que indicaba que tenían calor en su superficie. Salta a la vista que la cámara FLIR reconoce a las esferas pequeñas como la mayor fuente de calor de la imagen. Déjenme decirles que sería la primera vez que un reflejo tiene más energía que la fuente de donde proviene. La pregunta que queda es, ¿qué son esas pequeñas esferas que viajan acompañando a las grandes? ¿Podrían ser acaso la fuente de propulsión de las misteriosas naves? ¿Y para qué necesitaban tanto poder? Tal vez la respuesta la tenga el radarista del Escuadrón 501, del que formaba parte el avión C-26A. Y decía que aceleraban instantáneamente. Claro, los cambios de velocidades eran muy bruscos, de 60, 120, 300 nudos.
Lo mismo pasaba con los rumbos. Nos mostraban un rumbo de 50 grados, de repente 90 grados, de repente 130 grados. ¿Eso no lo puede hacer un avión? Muy difícil. No creo que haya un avión que cambie así de rumbo tan repentinamente, ¿no? Salta a la vista que ni los rayos bola, ni los globos sonda, ni mucho menos las torres petroleras podrían ser una explicación para lo que vivieron los tripulantes del C-26 en Campeche. La única conclusión posible es que eran UAPs. Pero, ¿qué querían estas naves? ¿Por qué viajaban tan cerca de los aviones? ¿Tenían intenciones de interactuar con ellos? La tarde del 31 de julio de 1995, el piloto Jorge Polanco estaba al frente del vuelo AA-774 de Aerolíneas Argentinas con destino a la ciudad argentina de San Carlos de Bariloche. Llevaba a unos 130 pasajeros a bordo de un Boeing 747, que por aquellos días era uno de los aviones más modernos que se utilizaban en vuelos comerciales. Esa noche, en vuelo desde el aeroparque hacia la ciudad de Bariloche, se nos informa que había habido un corte en la ciudad de Bariloche, corte de energía. En ese momento consulto con el ingeniero de vuelo cómo estábamos con el combustible. Me dice, tenemos para volver a aeroparque. Entonces hago un speech a los pasajeros que era probable que volviésemos al aeroparque. Pocos minutos o segundos nos llama el control y nos dice, está nuevamente retomada la energía, contacte con Bariloche para la aproximación. Bariloche estaba en ese momento con un corte de energía, pero el aeropuerto tenía un grupo generador que fue lo que pusieron en marcha para permitir el aterrizaje. Iniciamos el descenso, prácticamente en la vertical, visualizamos a lo lejos una luz gorda y blanca. Le pregunto a mi primer oficial, le digo, pregúntale a la torre que tenemos un tránsito. Y la torre le dice que no tenía ningún tránsito reportado. Cuando estamos cerca del objeto, le hago luces y la luz, de ser ancha así, se pone finita y se estira. Inicio el viraje y escucho una voz lastimosa que me dice, che, ¿qué carajo es esto? Yo venía mirando los instrumentos. En ese momento levanto la vista y miro hacia mi derecha. Veo una nave con forma de plato sopero gigante de 30 metros de diámetro que se venía acercando hacia el lateral nuestro, pero bien visible, bien claro, porque además la noche había mucha claridad con el reflejo de la nieve, se podía ver bien. Proseguimos con la aproximación y el ovni al lado, por encima todo como una cosa que respiraba con una cadencia, que eso es lo que más me impresionó y me queda grabado siempre, y unas luces verdes que giraban en derredor. Cuando estamos por tocar, desaparece la luz del aeropuerto, se corta la energía. Me entero después por la gente del aeropuerto que en realidad el grupo generador se aceleró solo, empezó a sacar humo y se cortó la energía. Los instrumentos, me entero después del aeródromo, que el ovni los magnetiza y los destruye todos. Se produce lo que se llama un dark hole, que es un oscurecimiento total, un agujero negro. Y lo que indica eso es que hay que hacer escape. Veo que el copiloto me miraba y lloraba. Estaba frisado. Y lo miro al ingeniero de vuelo y también los dos estaban como paralizados, pero además llorando. Cosa que me inquietó mucho y sí ahí me empecé a repetir yo mismo que no tenía que perder el control del avión, que era lo más importante. Cuando llego a la vertical de la ciudad, inicio el viraje por derecha hacia el centro del lago.
Ahí el OVNI a una velocidad fantástica, casi 3.000 kilómetros, hace esto, en línea recta, hasta bajito, hacia el centro del lago y a 90 grados asciende a la misma velocidad. Físicamente es inexplicable. No hay leyes físicas que avalen nada de eso, de lo conocido por nuestra civilización. La energía volvió al aeropuerto y Polanco pudo aterrizar el avión. Una vez en tierra, el controlador aéreo se ofreció a contarle la posición del OVNI en cada una de las maniobras que el piloto había realizado en lo que fue un avistamiento y seguimiento de 17 minutos. Pero Polanco, todavía lleno de adrenalina por el increíble encuentro, se rió y le contestó que prefería no escuchar más, ya que todavía estaba temblando. En septiembre de 2022, 3 aeronaves de Aerolíneas Argentinas divisaron en la misma zona luces intermitentes no identificadas que se movían en el cielo. Nosotros también lo vimos, que venimos atrás de ustedes, pero 3 veces apareció y no tiene pista de aviones. El OVNI de Polanco. Pero más allá de la broma entre compañeros, la pregunta no estaría de más. ¿Era ese el OVNI de Jorge Polanco? Aunque lo que más me gustaría responder es, ¿para qué o por qué estaba acompañando a su avión? ¿Tuvo relación con la situación crítica que se vivió en el aeropuerto? ¿Era esa misma intención la que poseían los ovnis del caso Campeche y los casos desclasificados por el Pentágono? En el año 2020, el Pentágono reconoció 3 archivos auténticos de encuentros con UAPs que revolucionaron a la opinión pública, no solo por la confirmación oficial de su existencia, sino por la cercanía que los ovnis mantenían con las aeronaves militares. El primero de los avistamientos ocurrió en el año 2015 y fue conocido como Go Fast. Al igual que lo ocurrido en Campeche, el primer contacto que el piloto del avión Navy FA-18 Super Hornet tuvo con el OVNI fue gracias a su radar infrarrojo. De inmediato trató de seguirlo manualmente con la cámara, pero el objetivo aceleró hasta sobrepasar la velocidad de los aviones, por lo cual el piloto tuvo que utilizar otro tipo de tecnología. No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow. Look at it fly. Estos objetos voladores desarrollaban velocidades pero muy superiores a esos aviones de combate. Entonces son esos casos que ellos encontraron como totalmente inexplicables. También en el año 2015, pero unos meses antes del fenómeno Go Fast, otros pilotos de combate de la Marina de Estados Unidos presenciaron en Jacksonville, Florida, lo que llamaron un fenómeno aéreo inexplicable. Este segundo archivo desclasificado se conoció como Gimbal. Dude, this is a fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. El reporte del piloto testificó que daba muy rápidamente vueltas este objeto. Entonces por eso es la denominación de el caso Gimbal, por la forma en que rotó ese objeto muy rápido. Ni aún en estos días se puede decir que haya alguna tecnología con esa capacidad de girar tan rápidamente. En el archivo Go Fast, el UAP deja ver su increíble capacidad de cambiar de velocidad en un rango muy amplio y con pocos segundos de diferencia. En el video Gimbal se muestra además el poder de movimiento que las naves poseen, pero en la desclasificación del Pentágono hubo un video más antiguo registrado en 2004, el mismo año que el encuentro de Campeche. Este video fue llamado Tic Tac, fue captado en el Océano Pacífico y dura 75 segundos. El 14 de noviembre del 2004, el comandante del portaaviones US Nimitz en días anteriores habían captado la presencia de unos objetos desconocidos y el mismo comandante había salido en inspección
averiguar de esos ecos que se habían captado. Y era ya diario, se encontraban con objetos voladores no identificados, pero ya era muy peligroso porque se les cruzaban, iban siguiéndolos. Pero detectaron con su cámara FLIR estos objetos que estaba a 80,000 pies, 8x3, a 24 kilómetros de altura. Y ese objeto bajó en un santiamén y estuvo a 3,000 metros de altura. Y luego inclusive se sumergió en el agua, salió y se volvió a elevar. Y era un enjambre de objetos que estaban volando cerca de los F-18. Que en sí era como un cilindro de gas de color blanco. Era muy parecido a una pastilla de Tic Tac. Los videos de Campeche y de Tic Tac fueron registrados en el mismo año, pero la coincidencia más llamativa es que en todos los casos, tanto del Pentágono como de la Sedena, se puede ver a las naves, cuyos movimientos no parecen responder a ninguna tecnología humana conocida, ni hace 20 años ni ahora. ¿Por qué están todos estos ovnis interesados en ver tan de cerca a los aviones militares de nuestros gobiernos? ¿Y qué pasaría si algún día el contacto se hace real? El capitán Raimundo Cervantes Ruano despegó el vuelo 129 de la ciudad de Guadalajara el 28 de julio de 1994. Alrededor de las 22 horas, el destino era la Ciudad de México y el viaje se desarrolló sin inconvenientes, o al menos hasta que el avión estuvo próximo a su destino. En su proximidad, el capitán Ruano reportó que había observado 2 esferas muy cerca de su avión. Yo me encontraba laborando el turno de la noche en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez como controlador radar. En su trayecto, en eco primario, se observaron 2 ecos que estaban cerca de la aeronave, pero esos ecos desaparecieron, así como aparecieron muy rápidamente, desaparecen igual. Me toca a mí fortuitamente contestarle al capitán. Le dije, ¿tiene algún problema? Dice, sí, dice que le pegó algo y cree que tiene un problema en el tren de nariz. La aeronave hizo una aproximación muy estable, aterrizó muy bien en 2 puntos y luego finalmente bajó el tren de nariz. Y ya cuando el capitán descendió con su nave, lo que descubrió es que había tenido un impacto en la parte frontal del avión, en el radomo. Y no tenía fractura de ninguna índole más que esa hendidura. Entonces le pegó a algo, eso es evidente. Posiblemente precisamente por esas esferas que reportó el capitán, una de ellas había, en su cruce rápido al avión, había impactado sobre el radomo del avión. Si esa aeronave se hubiera caído en la calle de Insurgentes, que es una de las avenidas más importantes de México, imagínense la mortandad, la calidad de daño que hubiera hecho eso. Todo indica que ese cruce fue el causante del golpe que el capitán sintió en el piso de la cabina de mando. ¿Fue ese choque un accidente o una provocación de algún tipo? ¿Son estos encuentros entre ovnis y aeronaves algo de lo que debemos estar preocupados? Hay una coincidencia curiosa en las desclasificaciones de Sedena y el Pentágono. Tenemos por un lado a la tripulación del C-26A de la Fuerza Aérea Mexicana y por el otro a los pilotos de los jets caza F-18 de la Marina estadounidense. Hombres que deben enfrentar día a día situaciones extremas contra narcotraficantes y terroristas, pero que ante el avistamiento de un ovni tan solo pueden reír. No deja de sorprender cómo pilotos militares con entrenamiento y experiencia parecen sucumbir al nerviosismo
ante los fenómenos que aquí se han descrito. ¿Por qué cree usted que sea así? Jóvenes, hoy es su día de suerte. Jóvenes. No estamos solos. No estamos solos, de veras. Qué cosa tan rara, ¿eh? Nos están rodeando. Oye, ¿qué tienes a la una? Oh my gosh, dude. Wow, look at the fly. Si al parecer no son agresivos, ¿por qué los militares se ponen tan nerviosos? ¿Será que ante estas situaciones el miedo se disfraza de broma? ¿O es el pánico de saber que están indefensos ante lo desconocido? Los militares de la base de La Joya, ubicada en el sur del Perú, vivieron en abril de 1980 un episodio que podría contener las respuestas acerca de cuál es el objetivo que estas naves tienen respecto a las actividades militares de los gobiernos terrestres. La base aérea de La Joya es el miembro más importante del sistema de defensa nacional. En ese momento estábamos como un gobierno militar, había una tensión en la frontera con Chile. En un día de rutina, temprano, yo vi una especie de globo aerostático muy grande que estaba como desinflándose y cayendo a tierra, pero eso se podía constituir en una amenaza porque en esa época la tecnología no era como hoy. Entonces, para obtener información específica de algunos sitios tenían que enviar sensores. Entonces ese globo podía contener sensores para dar esa información. Entonces había que tomar la decisión de destruirlo porque no podía haber vulnerabilidad en esta base, ¿no? Y se envió un avión para que sea derribado. Santa María en ese momento era teniente, estaba de alerta, entonces le tocaba enfrentar cualquier amenaza que se presentara. Le tocó subir a su avión y salir a destruir ese objeto que nosotros pensábamos que era un globo. Sale en un Sukhoi 22, es un avión con una potencia espectacular que hace vibrar el cuerpo cuando despega. Es un tanque volador, más o menos para que nos demos una idea de la capacidad de destrucción que tenía este avión. Efectivamente empieza a seguir al objeto, él lo describe como un plato con una especie como de foco. Te dice, eso no es un globo, no sé qué es. Y le dan la orden de la base La Joya que lo derribe. Oscar Santa María lo persiguió, lo cuadró y le disparó. Le dispara 64 obuses de 30 milímetros. Una bala de este calibre atraviesa un riel de acero de ferrocarril, puede atravesar una pared de concreto, puede destruir totalmente un tanque de guerra, puede destruir cualquier objeto creado por el hombre y no le hace nada al objeto. Para este momento, pues ya es necesario que regrese a la base porque el combustible se está agotando y efectivamente baja, aterriza y el objeto lo sigue y se estaciona otra vez arriba de la base de La Joya. El ovni se mantuvo cerca de la base durante todo el día. Pero a pesar de eso, las autoridades decidieron no enviar un segundo avión. Hubo más de 2,000 testigos ese día, pero se les ordenó mantener silencio. Casos como este hacen que me pregunte, ¿estamos preparados para una posible amenaza? ¿Están los gobiernos capacitados para lidiar con naves si éstas tienen intenciones de ataque? Y si la respuesta es no, ¿será por eso que nos ocultan la verdad? Durante décadas, los pilotos civiles y militares que han tenido encuentros con ovnis o UAPs se han mantenido en silencio. Primero, por orden de sus superiores, y en segundo, por miedo a ser tratados de locos y fabuladores, y como consecuencia perder sus trabajos. Sin embargo, ahora el Pentágono ha decidido desclasificar sus archivos
validando de alguna forma que los encuentros son reales. ¿Será esa la desclasificación que durante años estuvimos esperando? Los casos desclasificados que ahora se conocen y que los medios manejan, pues ratifica de hecho el caso que a nosotros nos tocó, y que estoy seguro que este caso no es el único que ha sucedido en la aviación en mi país y en otros países, ¿no? Esto es un hecho. Y los pone en evidencia fuertemente porque primero ellos mismos los negaban, no aceptaban que existieran y por supuesto daban explicaciones aparte de absurdas dentro del ámbito aeronáutico, se iban sobre las personas, ¿no? Pero este fenómeno siempre ha estado interactuando con la aviación y además no es nuevo, existe desde hace muchos años. Ya sabemos que Estados Unidos no quiere compartir lo que sabe. No les conviene y además es entendible que no lo quieran compartir, porque es tecnología que ellos detentan y van a ser liderazgos. Es más, yo a veces creo que, como le he dicho a algunos descreyentes de esto, digo, no me falten el respeto. Si ustedes no creen o no quieren creer por alguna razón, es un problema de ustedes, pero no les falten el respeto a la gente. Bueno, esto es inobjetable. Campeche fue un caso precursor por su desclasificación. Gracias a eso, logramos estudiar y analizar los encuentros ovnis a través de herramientas que escapan a los civiles. En primera, porque es personal altamente capacitado, tienen cursos de aproximaciones, cursos de aerodinámica, y el principal, que es el examen médico que se les hace a todos los pilotos o sobrecargos o técnicos de tierra, mecánicos técnicos en aviación. Son, como se les llama en España, testigos de élite, que no pueden inventar o pueden poner en riesgo tanto a la tripulación que va volando el avión como a los pasajeros que vuelan pues en esas operaciones aéreas, en este caso en México. Las desclasificaciones del Pentágono son sin duda un paso más en ese camino, y por eso es de vital importancia que los gobiernos saquen a la luz este tipo de archivos. A ver, lo más importante es que acá no hay un ojo humano que se equivoque o que le pareció. El objeto estaba. Había más de 11 objetos volando, pero realmente se trasladan en el espacio con dirección, tienen una guía inteligente de lo que están haciendo, indudablemente. Tienen gobernabilidad, tienen trazabilidad de todo lo que están haciendo. La negación puede tener 1000 caras. Los motivos de la negación son muchos, pero esto no lo pueden negar. Jóvenes, no estamos solos. No estamos solos, de veras. Bueno, lo dijo el operador del sistema FLIR. No estamos solos. Qué cosa tan rara, ¿eh? Son naves extraterrestres. Las preguntas que nos quedan son: ¿qué buscan en realidad estas naves? ¿Por qué estos UAPs, ovnis, se mueven tan cerca de nuestros aviones? ¿Buscan protegernos de algo o están estudiando nuestras debilidades? Lo único que puedo afirmar es que para llegar a la verdad solo hay un camino: seguir investigando.